Bienvenidos a todos a su programa La Palabra. El día de hoy queremos agradecer a todas las personas que hacen parte de este maravilloso espacio, los televidentes, Cable Plus Televisión, Comunicando con Propósito. Le enviamos un saludo muy especial a nuestra compañera Gisela Soto, que el día de hoy no nos puede acompañar, y les cuento que tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Joey López, él es músico de profesión y hoy tenemos un tema muy importante, la importancia de la música en la construcción social. La idea es que podamos, ¿cierto?, hablar sobre la música, pero también sobre los efectos que tiene en la sociedad, tanto como individuos y también como colectivos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Vale, buenos días a todos el personal y a todos los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos primero un poquito, ¿qué es la música para ti o qué es la música en general? La música para mí es un refugio. La música siempre la he encontrado como un refugio, un montón, una salida a un mar de dificultades, o no dificultades, pero sí un montón de situaciones que la vida nos ofrece en el cotidiano. Entonces, para mí la música es eso, es un refugio. Bueno, se habla de que la música es la unión de varios sonidos, ¿cierto?, que componen una melodía, pero necesariamente la música es eso. O digamos el sonido de las aves o tantos sonidos que encontramos en la calle podrían considerarse como música. Siempre y cuando haya una secuencia organizacional, ¿cierto? Los sonidos son los sonidos, las frecuencias son las frecuencias. Si escuchas en la calle el sonido de un carro pitando, ¿cierto? Por lo general esos sonidos están en fa sostenido, ¿cierto? Que es como la onomatopeya que uno hace cuando dice cómo suena un claxon de un carro, fa, ¿sí o no? Y asimismo, pues como todo en nuestro entorno es música, ¿cierto? Si lo vemos organizacionalmente, pero si los sonidos organizados componen una pieza. Qué bueno, ¿cierto? Porque es importante pues también comprender lo que realmente es la música. Podríamos decir que muchas cosas son música, pero por lo que veo sí tiene realmente una estructura o un orden para determinar pues como una melodía, como lo dices. Claro. También vemos que tiene un papel muy importante en la construcción, no solo digamos en la forma en que las personas pueden movilizar sus emociones, sino también en el impacto que genera en cada una de las personas. Entonces nos gustaría saber cómo influencia la música en el comportamiento de la sociedad. Pues es una pregunta muy subjetiva, Vale, porque bueno, partamos de la base de que la interpretación de la música, pues como te estaba diciendo al principio, es subjetiva, cada quien la interpreta de una manera individual y propia. Lo que sí influencia mucho es el volumen, el tipo de beats por minuto, o sea, la velocidad de la música. No es lo mismo escuchar una pieza de Bach o escuchar una pieza de Vivaldi que escuchar un reggaetón, ¿cierto? Por ejemplo, siendo muy extremistas. Sí, influye demasiado en el comportamiento de las personas. Se ve mucho en estos tiempos que hay un montón bueno, los jóvenes más que todo, pues yo me considero joven, pero hay otros más jóvenes que yo, que consumen un tipo de música, digamos, con unos patrones rítmicos muy monótonos, ¿cierto? Que si lo vemos desde una postura un poco paranoica, lo que hace es embrutecer en parte el cognitivo, ¿cierto? Cosa distinta a lo que produce la música clásica, a otros géneros. También tenemos como ejemplo muy claro el efecto del pop en la involución de la música, por decirlo así. No estoy desestimando a las personas que hacen pop, yo también pues, en algún momento como que canto y toco canciones que tienen ese tipo de patrón, pero sí, digamos que genera un impacto muy fuerte en la sociedad y sobre todo en la sociedad juvenil. ¿Y cuáles han sido esos cambios, cuáles han sido esos impactos? Porque digamos que dentro de todos los géneros musicales hay incluso composiciones que uno no podría como encasillar en un género en otro. Entonces es un poco complicado como a veces determinar qué música realmente construye o qué género. Pues de construir o de construir,
no podemos hablar, ¿cierto? Porque desde la misma subjetividad, pues cada quien construye lo que quiere de acuerdo a lo que escucha, ¿cierto? Entonces no podría darte una respuesta como asertiva, ¿cierto? No podría decirte o encasillarte un género y decirte, no, es que esta es buena y esta es mala y esta no sé qué. En mi concepto, la música que se escucha ahorita, no sé, lo que te estaba diciendo ahorita, los jóvenes, lo que están escuchando, me parece que no construye porque no hay crítica, ¿cierto? Porque hay un montón de impulsos, digamos, sexuales, impulsos depresivos, impulsos de un montón de otras cosas que la música clásica, por ejemplo, u otras formas de música, no sé, hablemos del bossa nova, hablemos de la trova cubana, hablemos del son cubano, del bolero, de la milonga, del tango, que también pues en su momento digamos que influyeron en la sociedad en unos aspectos distintos, ¿cierto? Y muy diversos, pero eran canciones compuestas con un sentido crítico, con una historia bonita, con un montón de elementos que hacían que la canción fuera canción, no simplemente un sonido envolvente, repetitivo, que te hace mover el cuerpo, que no está mal, pero desde el sentido crítico, lo veo más desde ahí. Bueno, se han realizado diferentes estudios científicos donde muestran cómo el cerebro se va, digamos, transformando o va cambiando su estructura dependiendo de la música que uno escucha, los sonidos, incluso se activan diferentes zonas, se liberan, digamos, hay mayor producción de dopamina, de endorfina y de todos estos químicos que afectan directamente las emociones. Desde tu experiencia personal, ¿cuál ha sido el bienestar que ha generado la música en ti? Pues a ver, vale, Valentina, lo que pasa es que la música, volviendo a lo inicial, ¿cierto? Es muy diversa, es universal y genera muchas cosas en muchas personas, entonces en todas las personas es distinto. La música no simplemente activa partes del cerebro y libera químicos en nuestro cerebro, sino que estimula órganos, ¿cierto? Estimula la circulación, la disminuye o la aumenta, el ritmo cardíaco, rejuvenece la piel. Si vos te vas a una plataforma digital a buscar música entonces digamos, no, yo tengo mucho dolor de estómago, ¿sí o qué? Y sucede, hay música en las plataformas que sirve para aliviar el dolor de estómago o otras para otro tipo de cosas, ¿cierto? La gente dirá que, pues, ¿cómo así? Eso es imposible. No, no es imposible, ¿cierto? No solamente los medicamentos sirven para eso, la música sí tiene ese poder. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, digamos que todavía no nos hemos dado cuenta porque esos descubrimientos, esos hallazgos son muy recientes, ¿no? Y bueno. Desde las vibraciones y la frecuencia. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu historia, ¿cierto? A nivel musical, cómo llegaste a la música, porque sabemos que muchas personas se han refugiado precisamente en el arte y en la cultura para transformar su entorno. Bueno, mi historia es un poco compleja, pero es muy bonita, pero también es muy traumática. Son muchas cosas. Yo crecí en un contexto muy difícil, crecí en un contexto muy violento, fue finales de los 90, ¿cierto? Que digamos que todos sabemos que para Medellín y para Colombia fue un tiempo muy difícil, ¿cierto? Porque fue como la terminación de un conflicto muy largo, ¿cierto? Con todo este asunto pues, del narcotráfico y no sé qué. Éramos muy jóvenes en un barrio muy delicado y las oportunidades para un pelado en un barrio como este era o tomar las armas o dedicarse al vicio o no sé, pero había muy pocas oportunidades, ¿cierto? Recuerdo mucho que en el barrio había un lugar que era como una especie de corporación donde había una ludoteca y habían unos instrumentos y habían unos proyectos para niños, pero que eran pues muy poco conocidos porque bueno, había muy poca información, las familias también, ¿cierto?
La cosa es que por el lugar en el que estudiaba, que era como el preescolar, llegué allá y me enseñaron a tocar un instrumento. Entonces el primer instrumento que yo cogí en la vida fue una tambora, ¿cierto? ¿Sabes cuál es la tambora? Entonces ese fue el primer instrumento que yo cogí en la vida y yo, tan bacano, esto suena lo más de bacano. Y después varios chicos de mi misma edad empezaron a coger otros instrumentos, entonces yo ya vi que había una conformación de sonidos, ¿cierto? Que generaban un ritmo y que ese ritmo nos hacía bailar o que nos hacía cantar. Yo, eso está como interesante, ¿cierto? Entonces, de ahí como que surgió todo ese talante musical. Ya más adelante me empecé a meter con otros instrumentos, empecé a cantar, ¿cierto? A bailar, porque el baile también hace parte de la música. Y ya, esa es como mi historia, pues como que ese es el surgimiento, ¿cierto? Ese es el nacimiento de mi historia musical. Hay algo, cierto, muy valioso para rescatar y es que precisamente como lo dices, todo esto lo que hace es generar nuevas alternativas de vida, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con cultura, con educación. Y hemos visto numerosos casos donde muchas personas que han crecido en ambientes muy hostiles lo que hacen precisamente es surgir, ¿cierto? Surgir y tener nuevas alternativas o otras alternativas que les generan mejor calidad de vida. Y a su vez lo que hacen también es compartirlo con otros. ¿Consideras que la música es importante en el ámbito educativo y por qué? Claro, la música es esencial, no es importante, es fundamental. Lo que pasa es que no lo tenemos interiorizado, ¿cierto? Por eso hacemos ese tipo de preguntas, porque hay otros países, no la estoy desestimando, pero digamos, hay otros países en los que la música es un área escolar, ¿cierto? La música es un área del colegio. En los Países Bajos, por ejemplo, es una red, pues hace parte del plan escolar, del calendario, y en otros países también, como en Estados Unidos también, ¿cierto? Que las preparatorias y las escuelas primarias tienen su banda musical, bueno, todo está basado pues en presupuestos y toda la cosa, ¿cierto? Pero claro, la música es fundamental para la construcción, para el crecimiento y para el desarrollo del cognitivo y el ser humano, pues del individuo, por ende. ¿Consideras que cualquier persona podría tocar un instrumento? Digamos, sabemos que hay talentos, ¿cierto? Hay talentos, pero quien de pronto no posea el talento, a través de la disciplina puede llegar a ser un gran músico o lo puede utilizar, digamos, para desarrollar sus otras habilidades o para mejorar, yo qué sé, su parte motora. Pues yo pienso que todos en algún momento de nuestra vida y de nuestro día hacemos música. Ya si vos estás pensando en ser un músico de profesión, lo que necesitas es talento, un poquito, ¿cierto? No tiene que ser el hombre más talentoso ni la mujer más talentosa, pero sí necesitas un poco, ¿cierto? Para poder desarrollarlo de la mejor manera. Y el resto es disciplina. Es disciplina, sentarse si tenés una guitarra en la casa, sentarse una horita, ver en las plataformas digitales un tutorial de cómo se toca una guitarra, cuáles son las partes de la guitarra, o busca una persona que sepa también, ¿cierto? Como que ven, enséñame más o menos cuáles son las directrices o las bases para hacerlo. Pero entonces es buscar, ¿cierto? Que no todos nacemos, bueno, no todos nacemos, no, yo en algún momento, no, pues yo no nací con ello, pero sí me interesé y empecé a hacer cosas para desarrollar esa capacidad, ¿cierto? Yo pienso que sí, todos podemos hacer música desde cualquier ámbito, desde el baile, también uno hace música. Si nos ponemos a ver el flamenco, por ejemplo, el flamenco es música bailada, ¿cierto? Entonces podemos hacer música desde cualquier área y desde cualquier interés, siempre y cuando haya disciplina e interés. Ok, bueno, una de las reflexiones también es que no es un secreto que nuestro sistema educativo necesita una reforma, ¿cierto?, a toda su estructura, que es importante empezar a introducir muchas cosas que realmente eduquen a los niños, eduquen a los jóvenes y en este caso la música, que transforma tantas cosas, ¿cierto? Pero
también considero, ¿cierto? Esto lo digo a nivel personal, y es que sea realmente algo constructivo, o sea, que sea una música que construye. Porque hoy en día vemos un montón de sonidos, como decías ahora, hay un montón de, no sé cómo decirlo, tal vez composiciones que realmente no están aportando tanto a la composición social, sino más bien a que esa sociedad se descomponga, se destruya, ¿cierto? Desde lo que coincido en el otro, desde lo que miro, desde lo que realmente también, digamos, comparto con el otro. Bueno, antes de ir a comerciales, vamos a ver unos videos de estas personas que se encuentran también en la calle, a ver qué opinan de la música, qué bienestar les trae la música a su vida, y ya regresamos. Hola, mi nombre es María Salomé Carmona Cañas. La música para mí es muy linda, muy alegre, muy buena, porque cuando yo la escucho me pongo muy feliz, porque hay música que a uno lo pone feliz, contento, triste, alegre. Por ejemplo, a mí hay una canción que me pone muy muy feliz, muy alegre y muy fuerte, porque tiene mi nombre, se llama María Salomé. Me gusta porque me hace sentir fuerte y como tiene mi nombre me hace muy feliz. Hay canciones que me ponen muy feliz, muy contenta porque me las dedicaron o yo se las dediqué, por ejemplo, a mi mamá. Me gustan mucho por eso. Hay canciones que a mí me gusta también la música porque tiene unos versos muy lindos, rimas y esas cosas nuevas, unas palabras muy lindas. Mi nombre es Elizabeth. Por parte de la música me trae mucho bienestar, tranquilidad. Es una parte muy, digamos, muy importante para mí, porque con ella tengo buenos recuerdos, me da mucho ánimo, comparto mucho, socializo mucho. Es una parte muy importante que hay como en la cultura, y sobre todo es algo que nos despierta muchísimo los sentidos. Para mí la relación con la música comenzó muy temprano. Mi papá es un melómano, encantado de la música, tenía cualquier cantidad de CDs, de long plays, ponía música todo el tiempo. Sobre todo le gustaba el reggae, el jazz y la salsa. Y recuerdo mucho que más o menos cuando tenía unos 4 o 5 años, una vez le dije que yo no entendía el por qué escuchaba eso, si la música era simplemente alguien hablando con un par de instrumentos detrás. Y a mí eso me marcó mucho porque él se molestó bastante conmigo, se molestó seriamente, me dijo que cómo se me ocurría decir eso, que la música era algo especial y yo en ese momento no lo sentía. Entonces digamos que desde ese momento yo quedé con la idea de que la música debía ser algo especial. Y más adelante entendí que efectivamente la música no debía ser algo especial, sino que efectivamente lo era. Entonces mi relación con la música desde el principio fue una relación como entre que no la entendía, pero cuando la empecé a entender me encantó. Entonces, cualquier género, cualquier canción y sobre todo algunas muy especiales para mí que me hacen cambiar completamente. Entonces para mí la música desde ese momento hasta el día de hoy es algo, una experiencia completamente diferente y la entiendo como una experiencia personal, algo que lo vivo, lo siento todo el tiempo y en todo momento. Tengo que tener música, escuchando música, cuando voy manejando, cuando estoy en la casa, en la mañana, cuando me levanto, antes de acostarme. Entonces, bueno, desde eso la música ha sido un placer que no puedo dejar por nada del mundo. Este video es para expresar que a mí me gusta la música, es algo que me hace sentir feliz, me desahoga, me calma tristezas. Siento muchas cosas en mí, pues que es algo que no puedo explicar, pero es como si fuera la comida, desde que me levanto me gusta hasta que me acuesto. Puede que para mucha gente no sea pues algo que les guste, pero todos tenemos gustos diferentes y pasiones que nos gustan, algo que nos da y nos ayuda a estar por buen camino, buscar otras cosas, alejarnos un poco de los vicios y ver nuevos horizontes, expresiones para diferentes personas. Hay personas que les gusta la cultura del rap, el hip hop, como hay otras que no, pero hay que entender y respetar todos los gustos. Muchas gracias, eso es todo. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición
queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Todos los viernes a las 6 de la tarde, en vivo comienza Noticias Cable Plus. Esta es una cita que usted tiene con la información. Muy queridos Cable Plus, gracias Televisión, les agradecemos que estén haciendo esta entrevista porque de verdad que necesitamos que nos conozcan los empresarios, los floricultores, todos. Gracias. Ya lo sabe, a las 6 de la tarde la cita es a través de las pantallas de la señal de Cable Plus Televisión o a través de nuestro Facebook Live. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estamos de nuevo en su programa La Palabra. Damos agradecimientos a todas las personas que hacen parte de este maravilloso espacio, Cable Plus Televisión, a todos los televidentes, a Comunicando con Propósito y a todos aquellos que nos aportan y que están aquí con nosotros, igualmente a nuestros invitados. Saludamos a nuestra compañera Gisela Soto y los invitamos a que hagan parte de este espacio. Todo aquel que quiera hacer parte, que tenga algún tema, que tenga algo importante para decir, está cordialmente invitado. Estamos hoy hablando sobre la música, ¿cierto? Sobre la importancia de la música en la construcción social. Y es vital entender que ella hace parte de ese proceso educativo, hace parte de esa construcción de la sociedad, pero también es importante poner atención a lo que estamos consumiendo, ¿cierto? Desde la construcción de nuestros niños, desde la educación que se da, pero también desde los entornos sanos y saludables que se da a nivel social. Danos algunas recomendaciones para los televidentes o para todo aquel que crea que la música hace parte de su vida. Bueno, yo lo pienso más desde el desarrollo sano de los chicos, ¿cierto? Lo que podemos hacer es desde el inicio, ¿cierto? Las mamás, esto es una recomendación más para las mamás que son gestantes, es poner música en las barriguitas, ¿cierto? Que siempre ha sido pues como una ley, digámoslo así. Sobre todo música clásica, música instrumental, ¿cierto? Música instrumental. Lo otro es buscar alternativas, buscar otras formas de música para la estimulación y el desarrollo cognitivo de los nenes. Yo sé que en este momento tenemos mucho acceso al reggaetón, a los ritmos urbanos, a otros tipos de cosas, ¿cierto? La música electrónica y todo esto, pero yo considero, dentro de lo que yo he podido percibir en la sociedad, que estos géneros no son sanos para el desarrollo de los chicos, ¿cierto? Hay otro tipo de géneros, hay otro tipo de músicas, hay otro tipo de sonidos que pueden contribuir de manera más pues, óptima al desarrollo de estos nenes. Lo otro que podemos hacer es regalarle instrumentos a los chicos, ¿cierto? Que entonces que trae el niño Dios, que te regala una flauta, que trae el niño Dios, te regala una guitarra, que regalo de cumpleaños, te regalo, no sé, algún otro instrumento, ¿cierto? Un xilófono o algo así. Los chicos se identifican mucho, son muy sensibles a los sonidos de los instrumentos, ¿cierto? A los sonidos de los instrumentos. Entonces, como ellos, bueno, en su generalidad los niños son una esponja, ellos absorben todo lo que escuchan sobre todo, ¿cierto? Lo que escuchan, no tanto lo que ven, sino lo que escuchan. Por eso los nenes, bueno, si vos naces en otro país, pues vos sos colombiano, pero si vos naces en otro país, digamos, no sé, en Islandia, ¿cierto? ¿Qué se habla en Islandia? No sé. Pero si vos naces por allá, entonces vos creces hablando su idioma porque escuchás fonemas, ¿cierto? Muy distintos a los de tu país natal, ¿cierto? Entonces los chicos son muy sensibles a los sonidos. Si un niño crece escuchando sonidos de guitarra, sonidos de flauta, sonidos de un tambor,
sonidos de cualquier instrumento, va a adquirir esa gana, ese interés por reproducir ese sonido del solo, pues el mismo, ¿cierto? Y más si tiene un instrumento al alcance, pues va a ser mucho más fácil y sencillo. Bueno, muchas gracias, ¿cierto? También hacer un llamado, ¿cierto? Aprovechar este espacio para hacer un llamado a los centros educativos, a los padres, para que puedan, digamos, aportar a sus niños la posibilidad de acercarse a la música constructiva, a la música que realmente pueda, digamos, como alimentar toda esa parte cognitiva, pero que también los ayude a entender la sociedad de otra manera, ¿cierto? Había algo que decías y era que pues estamos en este momento, digamos, muy permeados de los géneros urbanos, digamos en una piñata, ¿cierto? En una piñata o en las reuniones de niños donde normalmente uno escuchaba rondas infantiles, ya esto no se da. Ya incluso vemos que hay un lenguaje que incluso es a veces denigrante, que atenta contra muchas cosas. Y bueno, yo creo que hay una edad donde uno podría comprender eso, pero desde la niñez pues puede de pronto, digamos, repercutir en muchos comportamientos y en muchas cosas. Esto lo hago ya, es digamos, a manera personal, como una opinión, y creo que es importante poner atención a lo que estamos consumiendo, ¿cierto? A lo que estamos consumiendo y le estamos dando a nuestros hijos también a consumir. Claro. Y pensando en esto, me gustaría que dieras tu opinión en cuanto, digamos, al consumo, ¿cierto? ¿Qué ha hecho el consumismo, digamos, como toda esta parte del comercio con la música? A ver, yo lo que pienso es que es inevitable, pues no podemos decirle, bueno, sí podemos decirle, les estamos diciendo en este momento, a las mamás y a las familias que tengan mucho cuidado, pero es muy difícil, ¿cierto? Es como el mercado, como no le demos dulces a los niños, pues los niños piden dulces, ¿cierto? No le demos comida procesada a los niños, pues los niños piden comida procesada, porque eso es lo que, digamos que, no sé, la televisión misma le mete eso a los niños por los ojos, ¿cierto? Y es muy difícil negarle a los chicos la posibilidad de que consuman estos géneros si en la calle todo el tiempo lo están reproduciendo y lo están escuchando, ¿cierto? Entonces, claro, ellos llegan con esos aprendizajes desde el colegio, desde la calle, de otro montón de lugares que no precisamente tiene que ver con la casa, pero entonces sí hay que tener un poco más de precaución, hay que tener un poco más de cuidado con lo que le ofrecemos, ¿cierto? Entonces, a dónde entran los chicos, que escuchan desde la casa y desde las plataformas digitales, cuáles son, digamos que los géneros más recurrentes, ¿cierto? Que escuchan estos nenes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si estamos pensando en una sana construcción, en un sano desarrollo de su sistema cognitivo y social, pues estamos hablando de todo este contexto, ¿cierto? Del crecimiento del tejido. Okay. Y digamos en este caso para los músicos, ¿qué mensaje te gustaría que ellos recibieran? Pues a ver, a los músicos urbanos más que todo, pues a las personas que hacen urbano, les pido, no les recomiendo, les pido el favor, que cambien un poco sus letras, que no se dejen llevar tanto como por esta corriente misógina y denigrante, que no hace más sino aporrear, ¿cierto? Hacer daño. Y que empiecen a adoptar otras formas de componer, que la música está en todo, ¿cierto? La música no está solamente en el sexo, la música no está solamente en la fiesta nocturna, la música está en todo, en lo que podemos ver en el cotidiano. Entonces, yo creo que hay mucho de dónde agarrar, entonces yo creo que no hay excusas, ¿cierto? Y al resto de los músicos del mundo, si me ven, que sigan cantando, que sigan haciendo música bonita. Gracias, bueno, y la última pregunta, ¿cierto? Puede parecer sencilla, pero ¿cómo crees que sería el mundo sin música? Un caos. Bueno, antes de irnos, ¿cierto? Bueno, nos gustaría que nos mostraras un poco. Claro que sí. Esta es una fracción, una partecita
de una canción de un artista cubano que se llama Silvio Rodríguez, que digamos que es como el pionero de la trova cubana, pero tiene unas composiciones muy bonitas. Y esta canción se llama Pequeña Serenata Diurna. Muchas gracias. A ti, Valentina, por invitarme, a los televidentes por sintonizar el canal. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos los que hacen parte de este espacio. Gracias, Joy, Gracias, por Valentina. acompañarnos. Gracias por tu experiencia. Los invitamos para que vean su programa La Palabra y para que hagan parte de este maravilloso espacio. Nos vemos en una próxima emisión.